La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el pastor Moisés Román. Quisiera invitarlos a que mire conmigo las Sagradas Escrituras. Después de haber pasado por un periodo de Semana Santa tan fructífero y tan lleno de afirmación de nuestra fe, yo quisiera reflexionar en esta mañana en términos de qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó después que Jesús expiró en la cruz? Permítame por lo menos que en esta mañana podamos hablar un poco de eso. A fin de cuentas, las reuniones evangélicas y las reuniones cristianas dominicales no son para la escuela bíblica, son para reflexionar sobre la resurrección de Jesucristo. Esa es la razón por la que los cristianos alrededor del mundo nos reunimos los domingos, porque con ello conmemoramos la resurrección de Jesús. Les invito para que vaya conmigo a las Escrituras, a Mateo capítulo 27, versos 50 y verso 51. Y trabajemos un poco sobre precisamente qué pasó después. ¿Qué pasó después que Jesús expiró en la cruz? Y dice las Sagradas Escrituras, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Probablemente para muchos de nosotros, esta información, la que queremos reflexionar en la mañana de hoy, ya no es novel. Pero de igual manera nos ayuda y nos bendice la información recopilada por los evangelistas, porque nos invita a mirar la historia en su totalidad y no verla de forma parcial. La Biblia narra que Jesús entregó su espíritu y expiró. Y cuando lo dice de esta manera, ahora voy a usar yo una expresión que escucho tanto en los adolescentes en estos días, literalmente dice de esa manera. Lo dice de forma literal. En la cruz no murió Dios. En la cruz murió el hombre. Y desde luego la Biblia dice, entregó su espíritu y expiró. Esto pone de manifiesto la verdadera humanidad de Jesús en la cruz, sobre todo como el Cordero inmolado. Y esto nos hace entender también que Jesús poseía un espíritu humano. Y este, cual soplo de vida que proviene de Dios, tiene que regresar a su lugar de origen. Cuando Jesús entrega el Espíritu, obviamente lo que está diciendo con ello es que en su humanidad también Él recibió un soplo de vida para existir, para interactuar entre nosotros. Y entonces, desde luego, cuando miramos este planteamiento bíblico sobre este particular, miramos también unos datos que son sumamente interesantes.
todos los evangelistas nos dicen que hubo un temblor de tierra. Inclusive algunos plantean que las tumbas devolvieron sus muertos. Y estas cosas pueden convertirse en algo interesante para el análisis, aunque probablemente no logremos sacar mucho. Cuando se habla con respecto al temblor de tierra, hay unos que postulan y plantean que pudo haber un estado de indignación de la naturaleza como resultado de la muerte del inocente. Pero hay otros que dicen que puramente fue un elemento de coincidencia. Coincidió en la muerte de Jesús que hubiera un temblor de tierra. Y cuando se habla de que las tumbas devolvieron sus muertos, pues hay quienes dicen que eso es un planteamiento de una adición posterior que llana y sencillamente no tiene mucha pertinencia, no tiene mucha relevancia. Pero cuando se habla de que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, eso sí que es importante poderlo considerar. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Este fenómeno fue entendido por la vida de la iglesia como un fenómeno sobrenatural. Así como también lo es el temblor de tierra, así como también es el evento de que hubo tumbas que se abrieron y que las piedras se abrieron, etcétera. Pero este elemento de que el velo del templo, ¿de qué templo está hablando? ¿De qué velo está hablando? ¿Qué significa ese velo? ¿Qué simbología tiene ese velo? ¿Y qué es lo que pone de manifiesto el testimonio de que justo en la muerte de Cristo el velo del templo se haya roto, se haya rasgado? Pues esto me parece que es importante que lo podamos considerar, que lo podamos mirar. En el templo había dos velos o dos cortinas, como mejor lo podamos entender. Y desde luego, una de esas dos cortinas estaba frente al altar del incienso, al cual los sacerdotes accedían todos los días. Es decir, en ese espacio donde había una cortina, estaba un altar que era el altar de las ofrendas, de la adoración, de la alabanza, y a ese altar podían ir los sacerdotes continuamente a ofrecer allí, obviamente, adoración, alabanza, etc. Ahora, había otro espacio, otro lugar, que separaba la zona reservada a los sacerdotes del lugar santo y se traducía entonces a la experiencia del lugar santísimo. Y aquí sí era verdad. Aquí podía entrar solo una vez al año en el día de la expiación el sumo sacerdote. Ahí no podía entrar ningún sacerdote en particular que no fuera el sumo sacerdote. Cuando miramos las Sagradas Escrituras, la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 1 hasta el versículo 9, dice la Escritura, y quien escribe este documento es un conocedor extraordinario del sistema religioso y del protocolo religioso de Israel en el tiempo de Jesús. Y no solamente es un gran conocedor, sino que es la persona que contextualiza la experiencia cúltica de Israel ante la persona de Jesús como el Cordero Pascual. Y mira lo que dice él. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo,
estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Desde luego, es interesante que el autor de esta carta nos da una descripción del escenario. Dos cortinas que dividen dos lugares sagrados. Uno que se denomina el lugar santo, otro que se denomina el lugar santísimo. La experiencia del lugar santo es una experiencia de vida cotidiana, donde los sacerdotes todos los días podían entrar a él. La experiencia del lugar santísimo era una experiencia de vida, obviamente, solo una vez al año. Y quien podía entrar ahí era nada más y nada menos que el sumo sacerdote. Ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese velo fue el que se rasgó en dos en el instante en que Jesucristo dijo: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicen todos los evangelistas que habiendo dicho esto, él expiró. Y simultáneamente él expira, entonces el velo, ese velo, se rasgó en dos. El historiador Giuseppe Flavio, ese nombre no se me olvida porque es el nombre de uno de mis nietos, decía que esa cortina medía entre 50 a 60 pies de altura. Note bien, esa cortina medía entre 50 a 60 pies de altura y su espesor, lo grueso de esa cortina, era de aproximadamente 4 pulgadas. Para manejar esa cortina, para poderla manejar, se necesitaban 70 hombres que trabajaran con ella en el manejo de su limpieza o en el manejo de su cambio, o de enrollarla como ellos quisieran hacer. Pero Giuseppe Flavio dice, como historiador, que ni siquiera 2 caballos unidos a esa gran cortina, alando para posiciones extremas, hubieran podido romperla. No había manera de que una cortina con ese espesor pudiera
ser rota de la manera como ella se desgarró. Ahora, ese es el testimonio que dan las Escrituras. Pero necesitamos conocer algo más también. El propósito, la intención de la cortina. Cuando uno comienza a mirar los datos con respecto a la construcción del templo, con respecto al altar, con respecto a las cosas, a los detalles inclusive nimios y tontos, uno descubre que todo fue dado en detalle y que todo tenía que ser cumplido al pie de la letra como Dios lo había ordenado. De hecho, esta cortina tenía no cualquier color, tenía que poseer los colores que Dios le había ordenado. Esta cortina no se pudo haber hecho con cualquier tipo de tela. Esta cortina se hizo con la tela que Dios ordenó. Y no se hizo simplemente con la forma y manera como la cortina vino. No, esta cortina se tuvo que hacer de la forma y manera como Dios ordenó que se trenzara, que se elaborara. Pero hay algo más interesante. Esta cortina fue hecha con propósitos simbólicos. Es decir, quien miraba esa cortina no podía pararse a admirar la belleza de su confección. Ese no era el propósito. Quien miraba esa cortina lo que tenía era que entender perfectamente claro lo que esa cortina significaba, lo que esa cortina simbolizaba. Y desde luego, usted se preguntará, ¿por qué una cortina tan alta? Una cortina tan alta para que significara la correlación existente entre el cielo y la tierra. ¿Por qué una cortina con un espesor tan grande? ¿Por qué una cortina tan ancha? Lo ancho de esa cortina revelaba y le recordaba a los sacerdotes lo pesada, lo difícil que era precisamente la interacción del hombre con Dios como resultado de su pecado. Esa cortina, ese espesor, lo que quería decir era que el pecado del ser humano impedía que alguien pudiera llegar hasta la presencia de Dios. Note bien, Dios estaba allí. Se acordarán de aquel corito, Dios estaba allí, ¿verdad? Dios estaba allí. Alguien se me acercó el domingo pasado y me dijo, pastor, usted usó una expresión de que Dios estaba confinado en el templo. Es que no hay otra. Dios estaba confinado en el templo. Dios estaba allí, pero ¿estaba metido dónde? Estaba metido en el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo nadie podía entrar sino una sola vez al año el sacerdote. Isaías en el capítulo 59, en el verso 1 y en el verso 2, era precisamente una de las expresiones que necesitaban recordar los sacerdotes cuando miraban la cortina. Ellos tenían que recordar esa expresión. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es interesante que la forma y manera como estaba diseñada la cortina no solo impedía ver hacia adentro, sino que el espesor de la cortina
impedía escuchar cualquier cosa que se dijera o se hablara tanto en el lugar santísimo como en el lugar santo. Lo que esto quería decir era Dios oye, Dios habla, Dios responde, Dios es compasivo, Dios tiene misericordia, Dios es bondadoso, Él es bueno, pero el pecado humano, el pecado nuestro nos separa de la relación con Él. Por lo tanto, no hay manera de poder llegar hasta donde Dios para intimar con Él, porque nuestro pecado precisamente está simbolizada en esa cortina. Esa cortina dice que no hay manera de pasar hacia el lugar donde Dios está presente. Yo he tratado de imaginarme la cortina esa. Y créame que con esas dimensiones, lo que se dice de ella me parece sumamente cierto. No olvidemos, solo una vez al año, un judío levita con orden sacerdotal a nivel de sumo sacerdote podía hacer el intento. ¿Y por qué hacer el intento? Podía hacer el intento de llegar hasta el lugar santísimo. Mira lo que nos dice Éxodo capítulo 30 y versículo 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Mira cómo lo reinterpreta el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 9 y en el versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una vez al año podía entonces entrar al lugar santísimo. ¿Qué tenía que hacer entonces el sacerdote? Para lograrlo, tenía primero que hacer ritos de purificación, ya que él mismo entendía que no era digno de llegar hasta la presencia de Dios. A mí me gustaría invitarlos por un momento a pensar, a entrar en la psiquis de ese sacerdote. A ese sacerdote le han dicho por siempre que pasar esa cortina al lado de allá y no estar apto para entrar al lado de allá significa muerte. Los seres humanos por naturaleza, mire, tiene que estar alguien loco para pensar que no ha cometido pecado. Tiene alguien que estar loco para pensar que no ha fallado. Tiene que ser una persona desquiciada el que piense que es santo, puro y casto. Es un loco. Hay que recluirlo en un hospital. Porque a fin de cuentas, todos los seres humanos, racionalmente hablando, sabemos de la perfección de Dios y sabemos de nuestra ¿qué? De nuestra imperfección, de nuestra finitud, de nuestras limitaciones. No hay ayunos en el mundo. Pudiéramos pasarnos toda la vida ayunando y todos nuestros ayunos no sería lo suficiente como para decir, puedo ir a darle la mano a Dios y hablar con Él un minuto. No existe una cantidad de ayuno que pueda lograr eso. Podemos pasarnos toda la vida orando, pero no existe tal cosa que como resultado de mi ayuno y de mi oración,
yo pueda entender que ya estoy listo para ir a darle la mano a Dios, saludar a Dios y decirle, quiero conversar contigo un ratito. Entremos a la psiquis de ese sacerdote. ¿Cómo se estaría sintiendo? Yo, en buen puertorriqueño, pienso que el sacerdote diría, ay, mi madre, si yo hubiera sabido esto, me quedo como un sacerdote común y no como sumo sacerdote. Desde luego, luego de llegar hasta la cortina, entonces tenía que encenderse una intensa nube de incienso. Todo estaba en sombra, todo estaba en sombra. Y al sacerdote se le amarraba una soga con unas campanas. Y yo no sé si a usted se le ocurriría entender perfectamente para qué era. No era para cantarle Jingle Bell a Dios en el lugar santísimo. Era porque con la soga se percibía el sonido de las campanas. Y entonces se le pedía al sumo sacerdote, cuando entre, mueve la soga. Y cada tantos segundos mueve la soga. De esa manera nosotros sabremos que tú estás todavía ¿qué? Vivo. Si tú no mueves la soga, nosotros te vamos a arrastrar y te vamos a sacar de ahí. Eso quiere decir que a Dios no le agradó tu ofrenda, que a Dios no le agradó tu sacrificio, que a Dios no le agradó tu persona, porque a fin de cuentas Él no solamente entraba para expiar los pecados del pueblo, sino que entraba para expiar sus ¿qué? Sus propios pecados, porque es muy fácil salir en defensa del otro. Pero usted puede salir en defensa del otro aún teniendo el mismo delito, pero si tiene el mismo delito y lo van a acusar a usted, ya usted no puede ser defensor, necesita buscar a alguien que lo defienda. Ahora, mire lo interesante. Esta cortina era tan pesada y tan pesada que entonces varios hombres se doblaban, la levantaban y el sacerdote tenía que entrar arrastrándose. No era cuestión de entrar erguido, no. Tenía que entrar arrastrándose. Y mientras se arrastraba para entrar, lo único que debía estar en su mente era la esperanza de que lo que voy a hacer sea acepto ante la presencia de Dios. Dicho estas cosas, entonces tal vez comencemos probablemente a entender mejor el proceso. Estando Jesús pendido de la cruz, expira, el velo es rasgado en dos. Pero mire lo que llama la atención. El velo es rasgado en dos. ¿Desde dónde? Desde arriba hacia abajo. Desde luego había un símbolo. El símbolo era que la comunicación de Dios se daba desde arriba hacia abajo. Pero el espesor de la cortina decía que esa comunicación de Dios de arriba hacia abajo no podía ser realizada porque el espesor significaba ¿qué? Pecado. Y el pecado impedía esa comunicación. Ahora, justo en el momento en que Cristo concluye su obra redentora y entrega al Padre su Espíritu, dice la Escritura que el velo comenzó a rasgarse ¿desde dónde? Desde arriba. Esto demarca el mismo concepto simbólico que Israel tenía. Esto plantea la misma simbología. Era imposible que el hombre, el ser humano, rompiera el velo. Quien único podía romper el velo, ¿era quién?
era Dios. Por lo tanto, en la simbología, el testimonio es que Dios rompe el velo. Él rompe el velo para poner de manifiesto que la muerte de Jesucristo y el derramamiento de su sangre por nuestros pecados provee un acceso permanente a la presencia de Dios sin ningún intermediario. Ahora, note bien, es un acceso permanente. Es decir, lo que una vez fue diseñado por Dios no tenía la intención de ser permanente, sino era más bien el testimonio de algo que anunciaba lo que habría de venir posteriormente. El velo era un anuncio de la separación que el pecado produce de Dios. Pero el que se haya rasgado en el momento en que Cristo expira, no pudo haber sido una casualidad. El que se haya rasgado en el momento en que Cristo expira, no pudo haber sido un accidente. El que haya habido un temblor de tierra, eso tal vez pudiera conjeturarse de distintas maneras. El que se planteen otros fenómenos, tal vez se pudieran analizar desde otras ópticas. Yo inclusive cuando leo algunos de los estudiosos bíblicos que dicen que esta nota de que hubo gente que salió de las tumbas y dicen, mira, eso es una adición posterior, eso realmente no, eso no va ahí. Pues yo no tengo ningún problema con eso, pero el que se plantee que el velo se rasgó en el momento en que Cristo expira, sí es un extraordinario milagro. Note bien, ya había comenzado la hora del sacrificio pascual. El viernes pasado dijimos que Cristo murió cerca de las 3 de la tarde. La experiencia del sacrificio pascual comenzaba precisamente a las 2 de la tarde. Ya había comenzado el sacrificio pascual. Y el sacrificio pascual requería y exigía que el sumo sacerdote pasara ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. Mire cuál es el mensaje. Cuando Cristo expira, su ofrenda sacrificial fue totalmente aceptada por el Padre. Su sacrificio fue totalmente aceptado por el Padre. Su entrega total fue aceptada por el Padre. Y desde luego, cuando Jesucristo expira, lo próximo que queda hacerse es precisamente esto: declarar ahora que con el sacrificio de Cristo ya queda anulado el proceso sacrificial ritual del judaísmo, que llana y sencillamente demarcaba que el efecto del sacrificio pascual era de año en año. Ahora el sacrificio de Cristo demarca una dimensión totalmente distinta, totalmente diferente. El sacrificio de Cristo demarca que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquella cortina que reconocía la presencia de Dios, pero impedía el acceso a ella. Aquella cortina que reconocía que Dios estaba allí, pero a la misma vez le decía a la gente, cuidado, no se te ocurra entrar. Aquella cortina
fue rasgada en dos. Y ahora quiere decirnos que para entrar a la presencia de Dios, Cristo es el velo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Mire, a veces nosotros como cristianos necesitamos recapitular en el marco teológico algunas cosas. Algunas cosas. Tal vez si hiciéramos un examencito aquí y preguntáramos qué cosas son las más importantes en la experiencia de la fe, tal vez todos podríamos concurrir, pero en orden cronológico distinto. Tal vez pudiéramos concurrir en muchas cosas. ¿Qué cosas son importantes dentro de la fe? Y tal vez pudiéramos concurrir en muchas cosas, pero no necesariamente en orden cronológico. Como por ejemplo, ¿qué significa para usted el sacrificio de Cristo? Pues tal vez diríamos el perdón de todos nuestros pecados. Eso es verdad, pero ¿dónde lo ponemos cronológicamente hablando? En número, del 1 al 10. ¿Dónde colocamos eso? ¿Qué significa el sacrificio de Cristo para su vida? Y usted pudiera decir, bueno, pues el sacrificio de Cristo para mi vida significa que ahora yo soy libre. Eso también es verdad. Pero en términos de orden, ¿dónde lo pondríamos? ¿Dónde lo colocaríamos? Cada uno de nosotros comienza a mirar la perspectiva teológica, obviamente desde el ángulo donde estamos. Y a base de nuestra propia experiencia, yo estaba hablando con una persona en estos días pasados y mire qué testimonio más hermoso me dio. Pastor, cuando yo me convertí al Señor, yo tuve 5 años yendo a la iglesia todos los días y lo único que hacía era sentarme a llorar. Por 5 años estuve llorando. Y le pregunté, ven acá, ¿y por qué tú te pasaste 5 años llorando en la iglesia? Me decía, porque yo no podía creer que Dios me hubiera salvado con toda la inmoralidad de pecados que yo cometí. Usted pregúnteme el pecado, pastor, y yo le voy a decir, lo cometí. Mencióneme el que sea y le voy a decir, lo cometí. Hábleme del que a usted se le ocurra y le voy a decir, lo cometí. Yo me pasé 5 años yendo a la iglesia todos los días. Me sentaba en la silla de la iglesia y empezaba a llorar. Decía, yo no puedo creer que la gracia de Dios me permita estar aquí. Me decía, pastor, yo veía a la gente con tanto gozo, con tanta alegría. Y yo decía, Dios, lo único que yo quiero es simplemente venir hasta donde ti. No me interesa nada de esas experiencias porque yo no creo que soy digno de esas experiencias. Esa era su perspectiva de vida. O sea, no estoy censurando a nadie que vea las cosas cada cual las vamos a ver desde nuestra perspectiva de vida. Ahora, una de las cosas más maravillosas que tiene el testimonio de la vida cristiana, ¿sabe cuál es? Nicole lo estuvo cantando hoy aquí en el altar. El anhelo y el deseo de estar en la presencia de Dios. Yo creo que no hay experiencia más grande para la vida que estar ante la presencia de Dios. Que vivir la dimensión de su presencia. Que el tener esa conciencia de su presencia. ¿Y sabe cuál es el testimonio que nos da precisamente el que el velo se haya rasgado en dos? Que Dios se retiró del lugar santísimo. Dios se retiró del lugar santísimo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios se retiró del lugar santísimo y decidió, ¿sabe qué? Comenzar a habitar en el corazón de todo hombre y de toda mujer
que confiese a Jesucristo como su Salvador. Dios decidió salirse del lugar santísimo para que se cumpliera lo dicho por la Escritura, que Él ya no habitaría jamás en templos hechos por hombre, sino que Él habitaría ¿dónde? En el corazón. Nadie debe caer en la trampa de pensar o creer. Nadie debe caer en la trampa de pensar o creer que está ajeno de la presencia de Dios. En el día en que el velo se rasgó en dos. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 8 y versículo 13. Hebreos 8 y versículo 13. Mira cómo lo dice. Dice, al decir nuevo pacto, esto quiere decir que se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a ¿qué? A desaparecer. Cuando Cristo expiró en la cruz, el pacto de un acto litúrgico judío desapareció por completo, y ahora todo hombre y toda mujer en el lugar donde se encuentra, en el lugar donde esté, puede proclamar que Jesucristo es su Señor, puede proclamar que Jesucristo es su Salvador, y como resultado de ello puede vivir la dicha gloriosa de saber que Jesucristo no está detrás de una cortina, sino que Jesucristo está ¿qué? Aquí, en el corazón. Todo cristiano debe afirmar eso. Todo cristiano debe proclamar eso. Todo hombre y toda mujer que sirve al Señor. Es más, ese es el mejor antídoto contra el pecado. Es el mejor antídoto contra los sentimientos de culpa. Es el mejor antídoto contra las acusaciones de Satanás. Es el mejor antídoto contra toda experiencia antagónica que advenga de forma neurótica a nuestra mente. El que podamos declarar que Jesucristo habita en nuestro corazón. Hebreos capítulo 10, verso 19 y verso 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar ¿dónde? En el lugar santísimo. Es decir, ahora tú y yo tenemos esa libertad. No tenemos que esperar que venga el sacerdote, el sumo sacerdote a entrar por nosotros, sino que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo como resultado de la sangre de Jesucristo. Verso 20, por el camino nuevo y vivo que el Cristo nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Jesucristo, a través de su muerte, quitó las barreras entre Dios y los hombres, y ahora podemos acercarnos a Él con plena confianza. Ahora podemos acercarnos a Él, sí, con temor reverente. No podemos quitar ese sentido de temor reverente, pero podemos acercarnos a Él sabiendo que un corazón contrito y humillado Él no despreciará jamás. Este autor de la carta a los Hebreos nos termina diciendo en esta mañana lo siguiente. Hebreos capítulo 4, verso 14 al verso 16. Y mira cómo hace ahora la reinterpretación del proceso religioso judío a la experiencia de la vida cristiana. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
qué gran bendición podemos vivir y experimentar nosotros los cristianos. El velo del templo se rasgó en dos, justo en el momento en que Jesús expiró. El velo del templo se rasgó en dos, justo en el momento en que Jesús dijo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He terminado la obra. He cubierto bien tu propósito. He llenado completamente los requisitos. Y el cielo le contestó de manera inmediata, haciéndole saber que se quitaba la pared que a conciencia hacía al ser humano quedar excluido de la presencia de Dios. La pared que a conciencia hacía crear al ser un ser excluido del cuidado providencial de Dios. Ahora resulta que todo hombre, que toda mujer que ha confesado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador puede entrar hasta la presencia de Dios y encontrar de Él gracia y encontrar de Él perdón y restauración. Les invito a inclinar su rostro. Gracias te damos por el testimonio que tu palabra nos ofrece. De no ser por ese testimonio, amándote como te amamos, quedaríamos derrotados en el suelo. De no ser por ese testimonio, amándote como te amamos, quedaríamos desprovistos de esperanza. Porque nuestra naturaleza humana nos lleva tantas veces a errar y a desacertar el blanco. Qué bueno es saber que no es mi amor hacia ti, no es mi amor hacia ti lo que hace que se mantenga esta relación irrompible de gracia. Dios, no somos amigos porque te amo. Dios, no tenemos relación porque te amo. Dios, no soy tu hijo porque te amo. No soy tu hija porque te amo. No es mi amor lo que determina la relación. No es mi amor lo que determina la compañía contigo. No es mi amor lo que condiciona la eternidad. No lo es. Es que siendo pecador, tú me amaste. Tú me amaste primero. Fue tu amor lo que hizo el cambio. Fue tu amor lo que provocó la diferencia. Un amor definido en tu palabra de tal manera que nos avergüenza. Un amor que nos dice de tu inconmovilidad, de tu inmutabilidad. Un amor que nos dice de tu fidelidad. Si te somos fiel, tú eres fiel. Pero aún si fuésemos infieles, tú permaneces fiel, porque no puedes negarte en tu amor a ti mismo. Espíritu Santo, ayúdanos a apreciar ese testimonio de tu palabra. Ayúdanos a amarlo.
y a valorarlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo me rindo a Él. ¿Te atreves a ponerte en pie? Levantar las manos al cielo. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo. Solo a Cristo. Yo me entrego. Quiero ser fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo. Solo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Dilo una vez más. Yo me rindo a Él. Si hubiera alguien en esta mañana que desee reconciliar su vida con Dios, alguien que desee reafirmar su fe en Jesús, yo abro el altar. Y quien desee hacerlo, le invito para que dé pasos de fe hasta el altar. Pasos de fe. Quien desee hacerlo, le invito a pasar al altar. Por última vez. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Aleluya. Señor, gracias te damos en esta hora por este hermoso privilegio que nos has dado de estar en tu casa, de disfrutar de un tiempo de adoración y de alabanza y de mirar tu palabra, encontrarnos con ella y confrontarnos con tu palabra para ser mejores cristianos. Gracias porque la revelación de tu amor nos desafía. Gracias porque la revelación de tu misericordia nos conmueve. Gracias porque la revelación de tu acto incondicional para con nosotros los seres humanos nos hace visualizar la vida de eternidad con esperanza. Mira, oh Dios, a tu hija y mira a cada hijo tuyo, a cada hija tuya, que en esta hora reafirma su fe en ti, que en esta hora se abraza a tu gracia y a tu misericordia. En las manos tuyas les pongo, al cuidado tuyo, al cuidado de tu gracia. Agradecidos estamos, Señor, de que tu presencia en nosotros es presencia eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Saludos mis amados amigos y amigas. Deseo invitarte para que compartas con nosotros una experiencia de adoración y de encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ello, te invito a que visites nuestra iglesia, la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador.
Te invito para que puedas estar con nosotros los miércoles a las 8 de la noche hasta las 9:30 de la noche es nuestra reunión. Y te invito también para que puedas visitarnos los domingos a las 8 de la mañana, 11 de la mañana y 6:30 de la noche. Será un placer inmenso el poderte tener entre nosotros, disfrutando la experiencia de un encuentro con nuestro Salvador. Para más información, llámanos al 787-793-1777. Será un placer tenerte con nosotros. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito.